Cuba descarta brindar apoyo militar a Venezuela en una eventual guerra con Estados Unidos. Según Carlos Fernández de Cosio, vicecanciller de la dictadura castrista, la isla evitaría entrar en confrontación con el gobierno Trump por defender a Maduro. En entrevista con el medio independiente CTO, Fernández de Cosio se limitó a decir que el régimen cubano le brinda respaldo político al madurismo en caso de un conflicto militar con Estados Unidos. Pero hasta ahí. El delegado cubano también evadió responder si Cuba atacaría o no en un hipotético caso de agresión por parte de Estados Unidos a embarcaciones cubanas. Está con nosotros en este momento para discutir la noticia. Precisamente me informan en producción, Juan Antonio Blanco, quien está con nosotros para analizar precisamente lo que está ocurriendo allí. Él es presidente de la organización Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Antonio, ¿por qué Cuba sale a declarar que estaría dispuesta a apoyar políticamente a Nicolás Maduro, pero no igual en términos militares? Bueno, objetivamente ellos no están en condiciones de repetir una legión extranjera al tipo de la que hicieron en Angola o en Etiopía o en otras partes del mundo, porque ni tienen los medios militares, ni tienen los barcos, ni tienen los aviones de transporte para realizar semejante movimiento de tropas. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos no van a participar en el conflicto, porque ellos tienen allí un contingente importante de algunas tropas especiales y sobre todo de elementos de la inteligencia, la contrainteligencia y la contrainteligencia militar cubana, que están brindando servicios invaluables a la dictadura de Maduro. Entre ellos constituyen el primer anillo de protección en torno a Maduro, manejan todo lo que es la inteligencia para la seguridad personal de Maduro y son los que dirigen sus movimientos de un lugar a otro. Así que aparte de que haya un grupo de tropas especiales de la policía para dirigir a la propia policía venezolana en acciones de represión contra manifestaciones, tiene la contrainteligencia militar para tratar de determinar cualquier actividad sediciosa en los mandos militares. Aparte de eso, que sí va a participar, que ya está allí preposicionado, no van a tener la posibilidad material de lanzar una fuerza expedicionaria por el Mar Caribe, que además están por el medio los barcos norteamericanos para llegar hasta Venezuela y ayudarlo. Ahora, del otro punto de vista económico, es imposible que económicamente Cuba pueda ayudar a Venezuela, porque ha sido Venezuela la que ha estado subvencionando a Cuba todo este tiempo. Ahora, fíjese que su organización Cuba Siglo XXI ha hecho un paralelo que por demás resulta bastante interesante, diciendo que si con todo esto que está ocurriendo en el Caribe con el despliegue militar estadounidense termina cayendo el régimen de Nicolás Maduro, finalmente sería, en términos de consecuencias, como la caída del muro de Berlín. ¿Por qué la caída de Nicolás Maduro sería para nuestro hemisferio comparable, equiparable con la caída del muro de Berlín cuando colapsó o terminó de colapsar la Unión Soviética? Porque el muro de Berlín no fue la caída del socialismo automática en el resto de los países de Europa del Este. O sea, la caída en otros países vino como un juego de dominó casi, uno tras otro, después de la caída del muro de Berlín. Y por último, bueno, cayó la Unión Soviética, implosionó la Unión Soviética. En América Latina están los regímenes de Cuba y Nicaragua, están también otros regímenes que son formalmente democráticos, pero que se están volviendo cada vez más aliados de la dictadura Maduro, como es el caso de Colombia, el caso de Brasil, y todos esos gobiernos y todas esas, digamos, distintas pilares de apoyo que tiene el régimen de Venezuela, pues van a implosionar una vez que caiga Venezuela. Sería como el muro de Berlín, que cambiaría la ecuación política al interior de Colombia, al interior de Brasil, pero por supuesto, en primerísimo lugar, al interior de Nicaragua y al interior de Cuba.
Frente a los barcos que tiene Estados Unidos, ahí en la mitad entre Cuba y Venezuela en el Caribe, ¿usted qué mensaje piensa que le envía el gobierno estadounidense también al régimen cubano, que ustedes comparan a propósito con el Cartel de los Soles, como un estado criminal, un estado mafioso, teniendo en cuenta que Cuba está en el campo de acción del Comando Sur, que está operando precisamente frente a las costas de Venezuela? Mira, nosotros ahí explicamos que, en primer lugar, Chávez no habría sido posible si Fidel Castro no lo hubiera ahijado, no le hubiera puesto una cantidad de recursos financieros, políticos, de relaciones, de influencia dentro de Caracas y también en general en distintas partes del mundo para legitimar su candidatura. Y después de eso, Chávez no habría podido sobrevivir si no hubiera sido por el constante apoyo que le estuvo dando el gobierno cubano. Ahora, Chávez cuando llega a la presidencia y Venezuela en general, cuando llega a la presidencia, no tenía relaciones ni privilegiadas ni no privilegiadas con los carteles regionales del crimen organizado. No tenía relaciones cercanas, por el contrario, con la FARC, con el ELN, con el cartel de Sinaloa, no tenía relaciones cercanas con Moscú, ni con Teherán, ni con China. El que le arma ese entramado de alianzas narcoterroristas a Chávez es Fidel Castro. Y después de eso se crea lo que algunos especialistas llamamos una especie de entidad criminal transnacional que nosotros denominamos Cuba, donde hay un cartel de los soles, pero en realidad ese cartel de los soles tiene un estado bicéfalo, que una parte está en La Habana y la otra parte está en Caracas, que es el que está al centro mismo de toda esa actividad estratégica que desarrollan países establecidos, como son el caso de China, el caso de Irán, de Rusia, Corea del Norte, pero también actores irregulares, como son las guerrillas, las narcoguerrillas, grupos delincuenciales de distinto orden, que por un motivo u otro, en algún punto de la agenda de uno o de otro, coinciden y deciden ayudarse y cooperar en ciertas cuestiones de lo que tiene que ver con la economía ilícita, mundial y regional. Entonces, Cuba está en el antecedente mismo del surgimiento del Cartel de los Soles y nunca ha dejado de participar, aunque el Cartel de los Soles como tal sea no un país, como sabemos es la forma de monopolizar un conjunto de productos y servicios que se ofertan. En este caso son productos y servicios ilícitos, y eso es lo que hace el Cartel de los Soles para un grupo de mercados regionales y extrarregionales en coordinación con otros carteles y en coordinación con otros elementos criminales que no tienen como tal carteles, pero son elementos criminales y con otros estados, como es el Estado ruso, que también es un Estado mafioso, el Estado iraní, que es un Estado teocrático, el Estado chino, que es un Estado, yo diría, de estalinismo de mercado, o sea, un sistema político estalinista con mercado, y el caso de Corea, que también es un Estado totalitario todavía que no ha querido entrar en el siglo XXI, salvo con las armas nucleares. Y el caso nuestro, que tú le llamabas Estado criminal, yo estoy de acuerdo. También nosotros lo definimos como Estado mafioso, tomando esa categoría de Moisés Naim, que primero la adjudicó a Venezuela y nosotros la hemos estado empleando para describir la naturaleza del Estado cubano después de la caída de la Unión Soviética. Cómo hizo un tránsito de un Estado comunista clásico, o más o menos clásico, con las características tropicales que le daba Fidel Castro, a un Estado mafioso, en el cual una élite se apodera de la mayor parte de las riquezas del país para su propio beneficio y privatiza esas riquezas para su propio beneficio. Y además de eso, emprende actividades no solo del mercado regular, sino también del mercado ilícito internacional.
En el caso de Cuba, desde el susto que pasaron con el escándalo de 1989, ya ellos no trafican en sus aguas y en su territorio con cocaína u otro tipo de droga. Lo que hacen es prestar otro tipo de servicios al cartel. ¿Cuáles son? Santuario, legitimación, lavado de dinero, tráfico de personas, trabajo esclavo moderno con tráfico de personas, todo ese tipo de cosas que son ilícitas, ellos las desarrollan y las desarrollan en coordinación con otros de los actores del cartel. Por ejemplo, cuando los éxodos hacia la frontera sur de los Estados Unidos se pusieron de acuerdo Venezuela, Nicaragua, Cuba, el cartel de Sinaloa, y unos partían desde Venezuela, otros partían desde Cuba, pasaban por Nicaragua, después lo cogían los coyotes del cartel de Sinaloa y los ponían en la frontera. Todo ese tipo de actividad ilícita que además constituye, en el caso que estoy mencionando, droga, una agresión a un país, a un estado que es Estados Unidos. Son cosas que estos grupos criminales organizados de forma transnacional han estado realizando impunemente hasta ahora. Ahora es que comenzamos a ver que Estados Unidos y otros países comienzan a entender que estos gobiernos no pueden ser considerados legítimos, ni pueden ser considerados los soberanos encargados por el país, por la soberanía nacional, por las elecciones, de hacerse cargo de sus países y que son en realidad grupos criminales que se han apoderado de esos países. Moisés Naim decía una cosa muy interesante. Decía, hay estados con mafia y hay mafias que tienen estado. O sea, en México hay un estado que lamentablemente tiene mafia. En Italia hay un estado que lamentablemente tiene mafia. Pero en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, somos países, somos estados de los cuales se ha apoderado una mafia. Y esta mafia además opera de forma de red transnacional. Finalmente, ¿ustedes qué saben de la salud de Raúl Castro? Han circulado versiones que dicen que fue enviado esta semana a un hospital y que incluso ha habido movimiento en el mausoleo del Segundo Frente en Santiago de Cuba, donde en caso de fallecer sería trasladado. Las personas que han dado el origen de esta información, que han sido el origen de esta información, personalmente no tengo nada a favor ni en contra porque no las conozco. No han dado informaciones que yo pueda, digamos, darle crédito. ¿Por qué razón? Te explico muy sencillamente. Eh, las primeras informaciones que salieron fue que fue ingresado en el hospital CIMEC. Para muchos el hospital CIMEC internacionalmente es la meca de la medicina cubana, porque por ejemplo allí estuvo Chávez, ahí han estado otras personas importantes ingresadas. Eso fue un hospital que empezó para los miembros de la nomenclatura, alta nomenclatura del Partido Comunista de Cuba, después lo ampliaron a algunos servicios de población y mantienen alas completas especiales para invitados especiales, en el caso de Chávez y demás. Pero cuando Fidel Castro estaba vivo, jamás usó a CIMEC, porque Fidel Castro tenía un hospital completo con más adelantos tecnológicos que el propio CIMEC en el cuarto piso del Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución. Y ese cuarto piso tenía dos salas, un ala que tenía oficinas que estaban para una parte y la otra ala completamente sellada con cortinas que no se podía ver hacia adentro, era el ala de lo que ellos llamaban la clínica, que era el hospital de un solo paciente, que era Fidel Castro. Ese paciente fue el que autorizó en una ocasión excepcional, porque ni Raúl Castro podía atenderse allí, autorizó a su asistente desde la época de la Sierra Maestra, a Celia Sánchez, a que la llevaran allí cuando tenía un cáncer avanzado y allí falleció. Pero no ha habido nunca más, durante la época de Fidel Castro, un segundo paciente en ese hospital. Eso lo heredó ahora Raúl Castro. Raúl Castro adicionalmente tiene a su disposición ambulancias, que son virtualmente hospitales rodantes, con todo lo que se necesita para atender, no una cosa de emergencia para trasladar un paciente de un lado a otro, sino incluso para hacer cirugías dentro del
de la propia ambulancia. Entonces, toda esa historia de que llegó a Cimex y lo vieron cuando lo bajaron de la ambulancia, francamente eso a mí me suena a bulo. ¿Quién lo originó? ¿Por qué lo originó? Eso ya es otro tipo de historia. La cuestión de que si están moviendo el lugar este de donde él está enterrando a su familia, a otras personas, bueno, yo no sé si eso es algo que alguien vio y con el anhelo de que el hombre acabe de fallecer, le pareció que podría ser un indicio, digamos, de que se acerca el momento de enterrar a Raúl Castro. Pudiera serlo, pudiera no serlo, pero tampoco es nada sólido para uno basar la confirmación de este tipo de información. Sin embargo, lo que sí yo le puedo decir a usted es que cada vez que ha habido una crisis importante, como la que tenemos ahora en Venezuela, o sea, que puede afectar la seguridad nacional de Cuba, lo que hace la seguridad cubana es lanzar un bulo de ese tipo, decir que Fidel está a punto de morirse o se murió, e inmediatamente monitorear todas las comunicaciones de toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, de los ministros civiles, para ver quién contacta a quién, quiénes conversan entre sí, si hay alguno que trata de contactar a un diplomático extranjero, y a partir de ahí hacen su lista de sospechosos para sacarlos del terreno. Si estamos en si para ellos la situación en Venezuela puede ser el preludio de una confrontación con Estados Unidos, a mí no me extrañaría para nada. Veo eso mucho más probable incluso que toda esta cosa sea verdad, de que ellos mismos hayan lanzado ese bulo para poder hacer una operación preventiva de neutralización de personas que se muestren con una actitud o con una conducta sospechosa contactándose unas con las otras o incluso, peor para ellos, con algún tipo de diplomático extranjero en Cuba. Estrategia de vigilancia. Era Juan Antonio Blanco, presidente del Tanque de Pensamiento Cuba Siglo XXI, hablándonos además de los rumores que circulaban esta semana en redes sobre la salud de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, también experto en negociaciones y manejos de conflictos. Gracias por habernos acompañado. Saludos. Gracias a ustedes siempre.